Un abrazo, un saludo especial. Un saludo para todos, un saludo muy especial absolutamente para todos, para toda la gente que nos acompaña, para todos los que nos ven, para toda la gente que está con nosotros en esta nueva versión, en esta nueva emisión de Tribuna Deportiva. Aquí estamos para acompañarles, para hablar un poquito de deporte olímpico, del deporte que denominamos como deporte aficionado, pero es deporte olímpico, porque hay gente involucrada de todos los aspectos, de todos los sectores y además un tema que hemos tocado muchas veces aquí junto a don Osvaldo Hernández, y es lo que tiene que ver con que aquí hay una cantidad de personas, de personajes que ya son deportistas profesionales, entonces no se puede hablar de deporte aficionado, pero siguen siendo deportistas olímpicos. Entonces, viven del deporte, forman parte del Sistema Nacional del Deporte y entonces no son deportistas aficionados. Don Osvaldo Hernández del diario La Patria, que saca el ratico, nos acompaña, está con nosotros, nos aporta con su información, con su conocimiento y vamos ganando camino y recorrido en estos espacios de Tribuna Deportiva. Don Osvaldo, bienvenido, un abrazo, un saludo especial, ¿cómo está usted? Director, ¿cómo le va? Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Aquí estamos y la aceptamos, Mauricio, porque estos son espacios para hablar de nuestro deporte aficionado, que usted sabe que nacionalmente se le pone la chapa de deporte olímpico, pero acá simplemente en la comarca es deporte aficionado. Exactamente, estamos en el final de la temporada. Ya las regiones empiezan a buscar los deportistas del año. Ya habíamos hablado cómo Tomás Restrepo, que es nuestro golfista, campeón mundial juvenil, está en la postulación, en los nominados para el deportista del año del diario El Espectador, que ya no es diario, ya es semanario, pero que está digitalizado, ya es al instante. Pero bueno, aquí estamos, Mauricio, para lo que usted disponga en su agenda, como lo tenga hoy presupuestado. Bueno, mire, ya hay un tema a propósito de lo que usted pone sobre la mesa. Hay un tema respecto a una ceremonia muy tradicional, muy tradicional, que desarrollan nuestros compañeros y amigos de Acor Risaralda, que es la Cena de Campeones, la gran noche del deporte risaraldense, que tiene fecha y hora y está lista y dispuesta. Esa ceremonia que nuestros colegas, y repito, nuestros compañeros de Acor, trabajan con mucho juicio, con mucho ahínco para... Dando ejemplo nacional, ¿no? Pero suele, yo creo que es la seccional que mejor trabaja ese tema, Sí, creo yo. la tiene muy clara, la tiene muy clara. Van a celebrar, van a lanzar un libro a propósito. Acorre Risaralda va a presentar el libro de los 55 años de historia de Acor Risaralda. Está cumpliendo 55 años de creada la agremiación en el departamento de Risaralda. Y de esos 55 años, hay 47 ceremonias de deportista del año. En Risaralda es una, ¿cómo se llama? Una ley, hay leyes del departamento. No, eso es Una ordenanza. una ordenanza Las del departamental, departamento son ordenanzas. realizar la ceremonia del deportista del año, que se denomina la Cena de Campeones, cada año. Y mire este dato, lo bueno, Osvaldo. Las mujeres en 47 exaltaciones del deportista del año en Risaralda, 29 son mujeres y 18 hombres que han ganado Una muy buena cifra. el Acor de Oro. El tiro con arco tiene 10 trofeos y el golf 7. Son, María Isabel son Marisabel y Baena sí, en golf, Marisa, sí, Marisa Baena en golf, que realmente no llama Marisa y no María Isabel, sí. y Sara López en tiro con arco. Son las más ganadoras. Entonces, ya eso está muy adelantado. Aparte de eso, Osvaldo, la ceremonia que desde hace mucho tiempo se trabaja en ella, repito, será el 10 de diciembre a las Qué 7 de la bien. noche en el Salón Zapán del Hotel Movich. Y de una vez se va a presentar el deportista del año. Perdón, el libro de los 55 Me, años.
de Acor Risaralda. Trabajan muy Pues, juiciosos de nuestros colegas. Hay una comisión que trabaja 6 meses del año haciendo el trabajo de reconocimiento de los deportistas, de llenarse de argumentos, de recibir. Por ejemplo, nosotros que somos de Acor Caldas funcionamos de otra manera, pero simplemente por poner un ejemplo, en Risaralda se reciben postulaciones, es obligación de las 38 ligas presentar sus postulados por resultados, no porque al presidente de la liga le cae bien, no. sí, Postula y postula con resultados. Algo como muy parecido a lo que pasa con las postulaciones para los programas de deportista apoyado y demás. Pero sí, en Risaralda, que tiene un reglamento muy claro. correcto. En Risaralda las 38 ligas presentan sus candidatos por rendimiento deportivo y ya después las comisiones empiezan a evaluar de qué manera es más relevante una cosa que la otra. Entonces ya camina para el 10 de diciembre la ceremonia del deportista del año en Risaralda. Utilizar un término callejero es una berraquera lo que hace Risaralda y la verdad es que hay que ponerlo como ejemplo para el país, porque ya el 15 de diciembre se conoce el deportista, seguramente ya saben quién es, y el 15 de diciembre se va a dar simplemente la ceremonia de exaltación, que creo que es merecido, porque a veces yo creo que nosotros, eso hay que reconocerlo así, nosotros demorarnos 3, 4 meses para hacer la exaltación, eso muchas veces no queda mal ante la opinión pública y hay que hacerlo muy bien. Y creo que Caldas en eso también nosotros estamos aprendiendo porque mire que ya este 29 vamos a hacer la elección y a mitad del próximo mes, es decir, de diciembre, se va a hacer la ceremonia de proclamación. Es decir, que yo la verdad, siendo socio de Acor, diga usted, hace 20 años, nunca, no conocía que se hubiera hecho antes del 31 de diciembre. Bueno, está muy bien, eso está muy bien, esa es la Sí, idea, esa es la idea, que se pueda hacer además porque también entiende uno que es una época en la que ya los deportistas están volviendo a casa, los que están afuera, entonces no pasa como muchas veces que termina siendo o el papá o la mamá o el hermanito o el tío o el técnico, o el técnico el que termina recibiendo el trofeo. Hay que o el aprovechar. presidente de la liga. Correcto, hay que aprovechar cuando los deportistas están en la región para Sí. que puedan recibir el galardón que tanto se merece. Mauro, ¿y tiene los distinguidos de Pereira o no? No, Ah, o- Osvaldo, esa es otra sí, parte de sí, la ya. ceremonia, esa es otra parte de la ceremonia que Acor Risaralda cuida demasiado, y es que esas elecciones, esas exaltaciones se hacen el día de la ceremonia, es decir, vuelvo a lo mismo, en Acor Caldas se hace la reunión y ustedes esa misma noche en sus redes sociales o ustedes en la del diario La Patria o yo en Deporteando puedo decir, Acor acaba de elegir a Pedro González Acor, Sí, deportista del año. En Risaralda no. En Risaralda cada liga termina después. Ahora, es otra cosa, cada liga tiene un postulado. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, el postulado que me deportivo parece, por que boxeo me, es Pedro, por esgrima es Juan, y por entonces natación es Martina. empiece a filtrar resultados, a priorizar, como dicen las resoluciones de del Comité Olímpico, de Acor Colombia, de Acor Cali, en fin, los campeonatos, los Juegos, todo el ciclo olímpico, los campeonatos del mundo, las copas del mundo, el Panamericano, en fin, ahí está la Pero, prioridad. pero solamente los finalistas y ¿cómo se dice? La ubicación en el podium se conoce ese día. Entonces, allá en la ceremonia dicen, los Muy bien. 38 postulados son este, los finalistas son este. Y después de los finalistas, yo comparo mucho esa ceremonia, pues es un poquito exagerado, pero pues por el estilo, digo yo, se parece a la ceremonia Mm, como de esos premios de la música o de los premios sí, sí, usted, esta semana en Manizales, por ejemplo, fue la entrega de los premios de periodismo Orlando Sierra. Y lo que sí, conocíamos eran los postulados. Y solamente ahí en la ceremonia se conoció el nombre del ganador. Entonces, es así un es. tema que maneja de esa forma, que me parece a mí que es acertado. ¿Y usted tiene algún candidato para deportista del año en Risaralda, Pues Mauricio? es que siempre va a ser candidato a Sara López, porque Sara es campeona mundial.
Es más, tiene el récord, este año hizo el récord de, de triunfos en válidas de Copas del Mundo. Pero a Corri Saralda determinó hace unos días poner por allá como creo que hace 2 años o 3, un par de años, poner a Sara López por allá en un sitial al que nadie podía llegar, porque es que cada año asistíamos a lo mismo, a elegir a Sara López. Entonces a Sara eso tiene un nombre, me perdonan pues que no me acuerdo en este momento, tiene un nombre preciso en ese que es como un rango pues ya fuera de lo común, fuera de concurso, pero hay que empezar a pensar en Felipe. Una modalidad especial, claro, como lo que hace el Comité Olímpico Internacional con la distinción de Barón Pierre de Coubertin, que es ya incluso por encima de la distinción del oro. Exacto. Entonces, pero yo creo que hay que terminar el año teniendo en cuenta a Luis Felipe Uribe, que estuvo en todos los eventos del ciclo olímpico, que sigue caminando después de su diploma olímpico. Está caminando hacia Los Ángeles 2028. Luis Felipe es un deportista para tener absolutamente en cuenta. La chica Rentería de atletismo que participó en los Juegos Panamericanos juveniles y quedó en el 4º lugar. Atletismo en Risaralda está haciendo un grandioso trabajo, tiene un equipo muy importante trabajando en el tema del atletismo. Los atletas que vienen de Pueblo Rico, de Santa Cecilia, de la Virginia, dejaron de irse para el Valle porque encontraron un apoyo importante en el departamento de Risaralda. Entonces yo creo que la baraja de candidatos es bastante importante y hay muchos logros a lo largo del año 2025 para los deportistas de Risaralda para tener una muy buena baraja de candidatos en el tema del deporte, del deportista del año. Aparte de eso, hay unos deportistas que creo que es lo mismo que está pasando en Caldas, Osvaldo, que hay unos deportistas muy importantes en paradeportes. Hay unos deportistas muy importantes en el tema paradeportivo. Entonces eso mueve un poquito el torniquete alrededor de la elección del deportista del año. Sí, yo creo que en Caldas, siendo un poquito atrevido aquí sin conocer la opinión de mis colegas, pero es lo que yo digo, ¿cierto? Lo que pienso. Yo creo que el deportista del año acá es Tomás Restrepo, que es campeón mundial juvenil de golf. Sí, sin duda. Porque estaba mirando, estaba repasando y usted dice, claro, hay títulos panamericanos, hay títulos internacionales, pero creo que lo que hizo Tomás le va a ser acreedor a deportista del año, pero ni más faltaba, hay que esperar a ver con qué argumentación llegamos a la Asamblea de la COR, que es el 29 de este mes, y a partir de allí se conocerá pues ya la lista de los galardonados, porque recordemos que en ACOR se hace la distinción de oro, plata y bronce, mejor árbitro, mejor institución, deportista revelación, deportista paralímpico, los deportistas intercolegiados, y para todos hay dirigente deportivo, en fin. Y se vendrá la ceremonia del deportista del año del espectador, y se vendrá es el 1 de diciembre. Y se vendrá la ceremonia de deportista del año de ACOR Colombia. Que, así es. Entiendo que este año va a ser en Ibagué, ¿no? Sí. Caldas tiene 2 postulados, si me permite el término, Caldas tiene 2 postulados en el deportista del espectador. Uno es Tomás Restrepo en la categoría juvenil y el otro es más que postulado o nominado, es ya que tiene una invitación fija para un homenaje que le van a rendir, es Dairo Moreno, por sus récords, por sus goles y por su figuración en la Copa Sudamericana. Sí, viene la época de las distinciones, viene la época del trabajo, viene la época de las distinciones, viene la época de reconocerle a los deportistas todo lo que hacen. Reitero, no todos son deportistas aficionados. Hay muchos deportistas que son profesionales, pero forman parte del ciclo olímpico y viven de... Mire este dato, Mauricio, que mire este dato. Les escribí a Estefanía Gómez y a Isabela Bedoya, 2 nadadoras que hicieron todo el ciclo con Caldas el cuatrenio pasado. Isabela Bedoya hizo récord en los Juegos Panamericanos Juniors, ¿se acuerdan? Los juveniles de Río de Janeiro. Sí. Y le escribí, y mira esta respuesta que me escribe Isabela, porque a propósito de lo que usted plantea, que ya tenemos deportistas profesionales.
Buenos días. Quiero con mucho respeto dejar en claro que yo ya no pertenezco a Caldas, soy representante de Antioquia y así va a quedar. Muchas gracias. Me parece que es muy honesta Isabela en pedir el favor de que no se le postule acá en Caldas, a pesar de sus logros tan importantes que ha obtenido con la selección Colombia y seguramente el tema de Estefanía, que logró 5 medallas de oro en los Pan Am Aquatics que se hicieron y tiene una gran cantidad de logros a lo largo del año. Pero a raíz de lo que usted plantea, sí, nosotros ya tenemos, yo creo que un lote de deportistas que hace mucho rato se ganan un salario, no solamente los que estaban aquí con Caldas, no los de Caldas que están en otras partes, los de Antioquia que están en otras partes, porque aquí, por ejemplo, tenemos deportistas de Antioquia, ¿cierto? Que se vienen Nacidos en de, Antioquia. sí, exacto, nacidos en Antioquia que representan a Caldas y de Caldas que representan a Antioquia. Entonces, hay que entender que esa es una dinámica. A uno le duele que el deportista se vaya, pero habrá que entender que la carrera del deportista es corta y que si le están ofreciendo una plata que el departamento no se la puede dar, pues bienvenido sea ese recurso para su familia y para él. Total, total, porque es que mire, Osvaldo, hay que entender que esto es una profesión, hay que entender que esto de ser deportista es un estilo de vida y que no solamente es necesario, porque muchas veces centramos la conversación en que es necesario que tengan dinero para unas ayudas ergonómicas, que tengan dinero para Sí, una buena preparación, que tengan un buen implemento para trabajar, que tengan una buena bicicleta, que tengan unas buenas garrochas para los de atletismo, que tengan unos buenos zapatos. No, eso forma parte de las herramientas de trabajo, pero hay deportistas muchos en el mundo que viven de ser deportistas, que esa es su profesión. Y eso, entre más tiempo pasa, es más común. Entonces, ni es malo que el dirigente deportivo de alguna región piense que puede eh, traer un deportista para reforzar su equipo, de otro lado, ni es malo que el deportista de una región se vaya a la otra o que el de una región venga acá. Entonces no es malo que el deportista de Caldas se vaya para Antioquia o que ¿cómo se llama eso? El metodólogo o el jefe de sí, misión o en este caso, por ejemplo, o en el Caldas, técnico. el secretario de despacho crea que trayendo para Risaralda un deportista de Boyacá, su equipo de ciclismo, por decir cualquier cosa, se va a potenciar o trayendo un triatleta bogotano, su equipo de triatlón va a funcionar mejor, eso no está mal, ni del lado del deportista ni del lado del dirigente, como tampoco está mal que el dirigente de X departamento le haga una propuesta a un deportista de un departamento económica, digo, de un departamento con menos capacidad económica y el deportista decide aceptarla. Entonces eso no está mal de ningún lado. Un mensajito cortico, porque el Ministerio del Deporte, Osvaldo, sigue trabajando alrededor de los deportistas, de los incentivos y sobre todo de poner el deporte colombiano en lo más alto. Este mensajito y ya Y venimos para ponerle cuidado a los deportistas, ponerle el cuidado al deportista, la atención que requiere el deportista. es un momento en el Ministerio del Deporte que a pesar de todas las dificultades financieras que tienen, están pensando mucho en el deportista y Así en es. el entorno del deporte. Una alegría, alegría inmensa. porque uno ve, o sea, ella necesitaba sus bochas, ¿cierto? Y entonces es una alegría porque uno dice, uy, ahora sí puedo trabajar más, puede mejorar. Mucha alegría porque miré a mi hija feliz. Por eso fue que me salieron las lágrimas. Al Ministerio del Deporte agradecerle por este incentivo para nuestros niños, por este regalo tan lindo de las bochas y que cada día nos sigan apoyando más al deporte de bochas, a todos los deportes, que nos sigan apoyando. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Bueno, Osvaldo, hay un tema que quiero que toquemos en esta segunda parte del programa y es el tema que tiene que ver con el fútbol aficionado de la región, porque en Manizales se está desarrollando la Copa de la Patria Juan Augusto Jaramillo eh, y se lo digo con sinceridad, veo que no despierta el interés que despertaba.
veo que es un torneo que se volvió nómada. Esos torneos de fútbol aficionado de fin de temporada, es muy importante que tengan un sitio, un punto de referencia, un punto de encuentro, porque Fijo, finalmente eso una fue lo que sede los hizo fija. importantes, ¿no? La Copa de la Patria se hizo importante, correcto, la Copa de la Patria se hizo importante jugándose en la Auxiliar en Manizales. La Copa Ciudad Pereira se hizo importante jugándose en el Estadio Alberto Mora. El torneo del Olaya es importante porque lleva 70 años jugándose en el barrio Olaya. Han mejorado el estadio, lo cambiaron, lo remodelaron, pero sigue siendo en el Olaya. El de la Cancha Marte de Bucaramanga, toda la vida en Bucaramanga en la Cancha Marte, y así sucesivamente. Entonces se lo digo con un toque de realidad. Yo veo que la Copa La Patria se volvió nómada, que hoy se juega en Villa María, mañana en la Asunción, pasó mañana En la Universidad de Caldas, o en la cancha sintética. Dentro de 8 días en la Auxiliar, Sí. dentro de 20 días en la Baja Suiza, y eso le pierde como arraigo el tema. Pues sí, sigue siendo un torneo importante, pero como que el nichito de público, que es el que lo hace bonito, más que importante, bonito, la gente que va, la gente que se pasa toda la tarde o toda la noche viendo partidos, eso se pierde, sin duda, con no saber Sí. ni siquiera dónde se va a jugar la próxima fecha. Sí, usted tiene toda la razón. Nació en la cancha sintética, en la cancha de arena, la cancha auxiliar, ¿Sí? de lo que se transformó en la cancha sintética Luis Fernando Montoya. Ahí estuvimos 17 años nosotros al frente del campeonato, con muchas dificultades, pero siempre se hacía ahí, porque se pidió una tribuna, porque se pidieron servicios sanitarios, o sea, baños, servicios públicos, y tuvo muy poco eco, Mauricio. Y en ese orden, como apareció la cancha sintética, hubo muchos intereses también por el uso del espacio y se perdió ese uso del espacio, yo no diría que por la misma copa, sino por manos externas, ¿cierto? Entonces usted ya no tiene la disponibilidad del escenario como lo desearía. Por eso el torneo tiene que ir a Villa María, donde hay un estadio absolutamente reglamentario, tiene sus camerinos, tiene su cancha, tiene su gradería. Miren, en este momento está lloviendo acá en Manizales y le garantizo que en Villa María, si está lloviendo, no se mojan los espectadores y hay una comodidad enorme. Entonces, a veces este tipo de eventos sufren precisamente por eso, por la falta de espacio, porque usted, como los hace al final del año, cuando usted llega al final del año a buscar el espacio, ya están ocupados desde mitad o desde el principio de año en otros eventos. Entonces, muy complejo, Mauricio. Sí, es muy complicado, es muy complicado. Y ahora le dieron un golpe bajo al fútbol aficionado en Manizales y en Caldas con la no realización del torneo de Aranjuez, que yo lo conocí llamándose Reyes Magos, pero que se volvió un torneo más grande y más largo. Y comercial. No, claro, y más comercial, pero sí. No va a haber torneo. Sí, no hay torneo. Yo diría que como consecuencia de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado, previo a las semifinales, hubo una demanda, un litigio entre dos equipos, Dinochov y Café Redes. Dinochov demandó a Café Redes porque Café Redes inscribió a un jugador amparado en la fuerza mayor. Se le lesionó un jugador, se lesionó Osvaldo Hernández e inscribieron a Mauricio Trujillo. Reclamó Dinochov porque pensaba que con esa demanda, si la ganaba, se metía a finales. Entonces el tema lo juzgó la comisión disciplinaria de la liga y como el fallo no le convenció a Dinochov, pues lo llevó a la justicia ordinaria y allí se demoró. Ese caso se demoró 3 meses, el torneo estuvo parado 3 meses. Y como pues, estuvo parado 3 meses, entonces hubo cualquier tipo de reproches para la Junta de Acción Comunal, para los organizadores, para los clubes, para todo el mundo, Mauricio. Cuando se juzgó ya, cuando salió y se le dio la razón a Café Redes, que fue lo mismo que hizo la comisión disciplinaria de la liga, pues ya había un desgaste y ya el torneo, digamos que terminó por terminar. Y a partir de allí, algunos equipos decidieron que ya no iban a participar más en Reyes Magos. Este año se abrieron las inscripciones y solamente llegaron 4 equipos para la categoría élite. Eso lo escribimos nosotros hace un mes, diga usted, en el periódico. Solamente 4 equipos que para el torneo más populoso de la región
más popular, no el más importante ni el de mejor nivel técnico, pero sí el más popular, pues es muy triste. Entonces se optó por no hacerlo este año en la categoría mayores. Empieza este fin de semana la categoría infantil, pero sí queda uno muy triste que no se pueda hacer el torneo Reyes Magos, que tiene hoy, como usted lo dice, un nombre más largo porque tiene un patrocinador especial. No, Osvaldo, mire, y le voy a decir una cosa. Con esto que usted está contando, a mí se me viene algo a la cabeza. ¿No sería bueno pensar entonces en volver al viejo Reyes Magos, al viejo torneo que empezaba previo a la semana de la Feria de Manizales y terminaba en plena feria? Es que yo creo que Reyes Magos eran como 8 equipos, ¿no? Sí, incluso creo que usted bueno, con conocimiento, creo que lo percibe muy bien. La idea que tienen es de hacer un torneo en ferias, un torneo de alguna manera metropolitano para coger el mejor de la Baja Suiza, el mejor de Arrayanes, el mejor de la Asunción, y hacer un torneo metropolitano mientras estabiliza otra vez el torneo Reyes Magos, porque a veces, Mauro, mire, yo estuve, lo que le acabo de decir ahora hace algunos minutos, yo estuve al frente de la Copa La Patria. ¿Y qué culpa tiene el organizador que un equipo demande al otro? No, es un problema entre ellos. Y si usted cree que tiene argumentos para demandar, pues demande. La organización no tiene absolutamente nada que ver ahí más allá del reglamento. Y un reglamento no es perfecto. Usted escribe un reglamento y por muy perfecto que lo crea al momento de firmarlo, al año entrante aparecen situaciones que no están en el reglamento. Entonces, muchas veces la gente señala, y yo salgo en defensa de la comunidad de Aranjuez, de la Junta y del comité organizador, la gente sale en defensa que es que el reglamento está escrito y usted mira en cualquier evento deportivo, certamen deportivo del mundo, y si aparece algo que no está estipulado en el reglamento, pues al año siguiente lo tiene que estipular, pero eso no es culpa de los organizadores. Sí, totalmente de acuerdo. Eso no tiene absolutamente nada que ver el organizador. Usted tampoco puede pretender meterse en la cabeza de todos. Todos los torneos de fútbol del mundo tienen una amplitud para que hayan demandas, para que los que se crean que les estén vulnerando sus derechos, pues pidan que se los representen. Y en eso no tiene que ver nada el organizador, absolutamente nada. Pero mire, a mí me parece... Mire, le cuento, espere, Mauro, le cuento una anécdota que me pasó a mí en la Copa La Patria. Se cerraron las inscripciones y un técnico muy amigo llegó y me dijo, ¿por qué no me deja inscribir este jugador? Que yo no le cuento a nadie. Obviamente, pues eso no se hizo, no se autorizó. Al año siguiente, ese técnico estaba demandando a otro porque había supuestamente cometido una irregularidad. Entonces, esas cosas no se pueden permitir y los torneos son serios desde que la organización es seria. Cuando la organización permite ese tipo de artimañas, acaban con los torneos. Total, absolutamente claro, totalmente claro. Vamos a ver un mensajito del Ministerio del Deporte, mi querido Osvaldo, y venimos porque el torneo que empieza hoy en Pereira es la Copa Ciudad Pereira, que también hubo un momento en que se empezó a desnaturalizar y entendieron que tenía que volver a su esencia, que es el Mora Mora, que es su escenario y que hay que jugarlo, el torneo ahí en el Mora, su escenario natural, hay que jugarlo bajo las circunstancias del Mora, a no ser de que sea imposible pues que el balón ruede en la cancha, pero hay que jugarlo bajo las circunstancias del Mora, porque eso fue lo que hizo Bonita. Yo estoy muy de acuerdo con su apreciación, Osvaldo. No es que sea el mejor torneo, no es que sea el del mejor nivel técnico, no es al que llegue, no es que lleguen ahí todos los jugadores que mañana van a ser profesionales. No, son los torneos bonitos, los torneos de barrio, los torneos de que mantenga su esencia, que mantenga su esencia. Que mantiene su esencia. Entonces, la esencia de la Copa Ciudad Pereira es el Mora. Entonces, total, la volvieron a llevar para el Mora. Ahí, Mauro, y una equivocación que cometemos nosotros los que organizamos torneos, siempre queremos, por querer mejorar y por querer transformar el torneo, terminamos desvirtuándolos. Desnaturalizándolo, total. Exacto. Total, exacto. Absolutamente. Hagamos
una pausita. El mensaje y volvemos. Y volvemos. Para ser un deportista de alto rendimiento se necesita motivación. Para ser deportista de alto rendimiento se necesita mentalidad. Para ser deportista de alto rendimiento se necesita resiliencia. También se necesita aguante y esfuerzo. También se necesita fuerza y disciplina. También se necesita concentración y confianza. Para ser un deportista de alto rendimiento, hay que creer que los límites solo existen hasta que decides romperlos. Somos deportistas de alto rendimiento. ¡Aguante Santander! Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Bueno, Osvaldo, mire, la Copa Ciudad Pereira de fútbol va a empezar hoy en el estadio Alberto Mora Mora. A las 6 de la tarde va a haber un evento, un acto inaugural, y a partir de las 7 de la noche se van a jugar los primeros partidos de la Copa Ciudad Pereira. El primer partido lo va a jugar un equipo que se llama Latino Sports Juliana Enciso. Este equipo está participando también en la Copa La Patria, Latino Sport Fair Play. Y el otro equipo se llama Mariocel. Y a las 7 de la noche va a jugar el Club La Cantera, Dos Quebradas, que este equipo de La Cantera es el equipo que hoy junto a Tigres del Quindío están metidos en la serie de cuartos de final, si se puede llamar así. Sí, los cuartos, Mauro. Del torneo de primera C. La antepenúltima fase. Correcto, los cuartos de final del torneo más extraño del mundo. Porque normalmente cuando usted llega a cuartos de final hay 8 equipos, pero aquí solamente hay 6. De esos 6 van a clasificar 4. Pero más allá del tema del torneo de la primera C, que no nos vamos a meter en ese berenjenal ahora, es resaltar que este equipo de La Cantera es el equipo que juega la Copa Ciudad Pereira y que está ahí metido en esa fase de la primera C junto a Tigres del Quindío. Estos son los partidos de hoy. Mañana va a jugar Atalanta, Academia Atalanta contra Ariandina, y va a jugar todo en el Mora Mora a las 7 de la mañana, a las 7 y a las 9 de la noche. Juega el Club Andrés Escobar frente al equipo de Santuario de las Esencias. Esos son los partidos de la primera fecha de la Copa Ciudad Pereira, que reitero, empiezan hoy y se van a jugar todos los días, entre semana a las 7 y a las 9 de la noche, y los fines de semana a las 2 y a las 4 de la tarde en el Mora Mora. Entonces, empieza otro torneo muy tradicional. Y como tocamos el tema hace un ratico, Osvaldo, de cómo la Copa La Patria y la Copa Reyes Magos de alguna manera perdieron su esencia, quiero destacar que hubo un momento histórico en el que la Copa Ciudad Pereira también empezó con una transhumancia y a caminar por todo lado. Hubo una idea del doctor Augusto Ramírez González, del doctor Augusto, de descentralizar la Copa. Y en su momento fue una idea que, como usted bien lo está diciendo y reconociendo, es una idea del organizador. Y por intentar mejorar, la Copa se empezó a desnaturalizar. Entonces nosotros nos fuimos a ver partidos de la Copa Ciudad Pereira a Marsella, nos fuimos a Pía a ver jugar partidos de la Copa Ciudad Pereira, nos fuimos a ver partidos de la Copa Ciudad Pereira en la cancha de Confamiliar, nos fuimos con la Copa Ciudad Pereira para el Estadio Hernán Ramírez Villegas, nos fuimos con la Copa Ciudad Pereira para la cancha sintética de Cordep. Y yo cada vez que íbamos a una fecha, a una parte distinta, veía menos gente. Y veía menos. Entonces, los torneos de fútbol aficionado incluso van, Osvaldo, acuñando hasta personajes. Entonces, usted ya sabe que hay un personaje que va y grita, que hay otro personaje que va y se come todas las empanadas, que hay otro que no se pierde todos los partidos. Y como usted los va llevando de una cancha a otra, de un barrio a otro, de un escenario a otro, entonces hasta esos personajes se pierden. Si usted saca
Reyes Magos de Aranjuez se vuelve un torneo cualquiera, se vuelve un torneo más. Entonces, la Copa vuelve al Mora, va a jugar en el Mora y salvo eventos de fuerza mayor, la Copa se va a jugar en el Mora. Con la Y que el clima ayude. Por aquí está cayendo un lapo de agua horrible. Pero Osvaldo, es que cuando yo empecé a ver la Copa Ciudad Pereira, por allá a mediados de los años 90, la Copa Ciudad Pereira era más barro que cancha y se jugaba, porque ahí se jugaba. ¿Sí me entiende? Entonces había que jugarla ahí. Entonces ya tiene que ser una cosa extrema para que muevan la Copa de ahí, pero si la cancha se pone blandita, el pantano hay que jugar. Y los del Entiendo perfectamente. Y los del día siguiente van a tener que jugar con el pantano de la Copa Ciudad Pereira, porque esa es parte del cuento de la Copa Ciudad Pereira. Ahorita hay un evento muy bonito. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Y si usted no lo ha visto, don Osvaldo, lo invito a que lo vea. Es la competencia de la empresa con la que yo trabajo. Pero me parece una cosa hermosa. Y es que el Kun Agüero, sí, lo he visto. Y pone ese famoso cuento es que de la King League armó un torneo que se llama la Copa Potrero. Potrero. En unos potreros en Argentina, pero en unos potreros, la Copa Potrero, la pueden ver en ESPN, la Copa Potrero, pueden verla en ESPN. Me parece hermoso. Y hay un equipo en el que están Dorlan Pavón y Giovanni Moreno. No, qué partido jugaron esta semana, mitad de semana, pero un partido de espectacular, potrero, espectacular. Entonces, ese torneo tiene que jugarse ahí, se llama la Copa Potrero, tiene que ser en un potrero, y juegan en unos potreros, en lo que nosotros llamamos terraplenes y esas cosas aquí, ellos lo llaman en Argentina potreros, y se juega la Copa Potrero. Esa es la esencia de los torneos. Entonces, la esencia de la Copa Ciudad Pereira es el Mora. Como está el Mora, jueguen el Mora, porque esa es su esencia, está totalmente claro. Osvaldo, para que cerremos, lo voy a invitar de nuevo de aquí a mañana, porque además para que radiemos una nota que hice en el kilómetro 41, en el corregimiento, que yo no sabía que se llama el corregimiento Colombia. Vine a saber que era así, pero es el kilómetro 41. Sí. Porque allá estuvimos hace unos días en la inauguración de los Juegos Intercorregimientos y me invitaron para que estuviera presente en la... Bueno, dicen que por ley de garantía no son inauguraciones, sino entregas de obras. Pero digamos que para nosotros los terrestres del común y corriente es la inauguración de unas obras que hicieron allá en el kilómetro 41 en un coliseo que les quedó muy bonito y en la cancha de fútbol. Y ahí hablé con el secretario del Deporte de Manizales, con Diego Espinosa, y me contó algo del tema de deportes de la Feria de Manizales. Y vi muy interesado en una publicación en las redes sociales a un ex secretario de Deportes de Manizales, Martín Ramírez, hablando sobre el potencial que se sigue teniendo en Manizales alrededor del deporte y las cosas que se pueden explotar, porque ya todo el mundo anda con la cabeza puesta en qué va a pasar con la Feria de Manizales a partir de que no hayan corridas de toros, que creo que es el próximo año. Ahora que queda esta feria del 26 y la próxima y ya se acaba el tema de los toros. Entonces, yo siempre he pensado que es un escenario ideal, un tiempo ideal, un momento del año ideal para armar unos muy buenos torneos deportivos alrededor de la feria de Manizales. Lo que pasa es que como hay otra cosa que genera más tráfico, que genera más dinero, que genera más negocio, que no está mal, al contrario, está perfecto, que es la temporada taurina, pues siempre se han hecho torneitos, no metamos mentira, Osvaldo, se han hecho torneitos de media petaca. Por ahí alguna vez hubo una clásica de ciclismo buena, pero la dejaron perder. El tema del downhill urbano es tal vez el evento más importante, pero después, por allá también en alguna época, me acuerdo que hubo un torneo de tenis medio bueno que también dejaron perder. Pero en esencia, por ejemplo, los más viejos que nosotros cuentan de los partidos amistosos de fútbol internacional que habían en la Feria de Manizales. Eso se desapareció. En Manizales jugó Huracán, jugó San Lorenzo de Almagro, creo que alguna vez vino Botafogo, si no me equivoco, a jugar la feria.
un amistoso de la feria. Pero creo que hay que mirar mucho para allá, Osvaldo. Creo que es una manera de pensar en cómo se potencia esa semana. Porque sin los toros se vienen temas complejos. Sí, es un reto grande para todos nosotros, es un reto grande para todos nosotros acá en Manizales y en lo que compete al deporte, estoy totalmente de acuerdo con usted. Incluso le agrego algo más, Mauro, y es, esta es una ciudad afín a los deportes extremos y aquí se Sí. debe hacer un calendario de deporte extremo, incluso en la feria, ¿cierto? Pero deportes importantes y grandes. Entonces, pero a la próxima lo hablamos del tema, Mauro, no hay Sí, me problema. parece. Mire, en Armenia se nos quedó entre el tintero tantas cosas, pero en Armenia se hizo esta semana que pasó el campeonato suramericano de BMX Freestyle. Sí. A mí me parece que la dirigencia de Manizales pecó cuando se repartieron los deportes de los Juegos Deportivos Nacionales que conllevaban construcciones de escenarios. A mí me parece, espérenme un segundito, hombre, que hoy que llegó Corea. A mí me parece que Manizales pecó en no haber hecho más fuerza por los deportes extremos, por los deportes urbanos. Porque, mire, el muro de escalada terminó en Armenia. La Pero pista de prometieron, son dos, uno Manizales y otro Armenia. Y aquí, pero si no los hicieron cuando iba a haber evento, ahora que no hay. total, total. La pista de BMX Freestyle quedó en Armenia. La pista de BMX a la que le invirtieron mayor cantidad de dinero quedó en Armenia. Y yo estoy de acuerdo con usted. Manizales tiene vocación de deportes urbanos. Además, no solamente de deportes urbanos, Extremos. sino de deportes extremos y de alta montaña. Entonces, si usted se mete en el rol de eso y en esos calendarios, seguramente puede conseguir con qué nutrir la feria. Pero eso es tema para otro día. Don Osvaldo, Dios le pague. Un abrazo. Un Venga, abrazo, director. antes de irnos, siempre hay algo que leer en las páginas deportivas del diario La Patria. Y no le estoy echando lisonjas, pero es que en La Patria se escriben cosas que no escribe todo el mundo. Entonces, ¿qué hay en La Patria? Para ir a buscar en la web y para quienes todavía les gusta como, esta es una factura de pago de los servicios, pero es que me acuerdo del patrullero cuando coge el periódico y huele, uy, igual a este olor no hay nada. El olor del papel, hay mucha gente que todavía le gusta tenerlo. Entonces, ¿qué hay para ver? Hay de todo, está toda la información del Once Caldas y toda la información de nuestro deporte. Todo lo que se mueva debe ser noticia en el periódico, Mauricio. Un abrazo, Osvaldo. Nos vemos. Osvaldo Un Hernández, abrazo, director. del diario La Patria, que acepta esta invitación a hablar un poquito aquí de cosas que no tengan mucho que ver con fútbol profesional. Chao. Nos vemos en otra Tribuna Deportiva.